Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. 10:10 de la mañana. La verdad que una sección de misterio en un viernes 13, esto es algo que, ¿no? que pone. Juanca Romero Asmen, muy buenos días. Periodista, escritor y guía de rutas misteriosas. Buenos días. Muy buenos días, sí, ¿No? sí, es un día especial, viernes 13, ¿no? Pablo Gandía, esto estaba preparado todo, ¿no? Sí, por 13, supuesto. Nosotros hace un año, cuando llamamos a Juanca, pensamos, pues bueno, vamos a traerlo los viernes, porque así... En junio le va a caer la sección en viernes 13. Claro, y después otro día, cuando caiga martes 13, la adelantaremos, haremos doble sesión y también explicaremos en martes 13, viernes 13 y ya nos podremos inventar algo también un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, dependiendo de lo que nos interese, ¿no? Bueno, esta mañana lo explicabas tú, bastante completo, aunque es verdad que hay algunos flecos que se relacionan con esto del viernes 13, martes 13. Claro, ¿por qué dicen unos que el día de la mala suerte es el martes 13 y otros dicen que es el viernes 13? Porque uno es una superstición hispana y la otra es anglosajona. La hispana, la del martes 13. Como bien decía esta mañana Pablo, al martes 13, aunque esto va como en botica, cada uno arrima lo que le viene bien, ¿no? Para mucha gente que ha, por ejemplo, sufrido una desgracia, si le cae un jueves 18, será ese el día de la mala suerte para el resto de sus días. Bueno, el martes 13 en la comunidad hispana básicamente está relacionada, como bien decías, con el dios Marte, el dios romano de la guerra, de la destrucción, de la violencia, aunque es verdad que hay algunas corrientes que lo relacionan directamente con la Torre de Babel, fíjate, ¿no? Porque dicen que cuando se produce aquella confusión de las lenguas en esa Torre de Babel, pues coincidió que era un martes 13, como para andar comprobando la hora con el calendario perpetuo, ¿no? En cuanto al viernes 13, aquí sí que hay un crisol como para aburrirte. Efectivamente, el Viernes Santo, la última cena, 12 apóstoles más Jesús son 13, hay quien lo relaciona con la mitología nórdica, la diosa Frigg o Freya, que también se vinculaba con la muerte. Personalmente creo que el viernes 13 tiene más relación con los templarios, con los caballeros templarios, porque un viernes 13 de octubre de 1307 es cuando se inicia el fin de la orden, cuando se da luz verde a esa persecución que acaba con la orden templaria, y esto en los países anglosajones se tiene mucho en cuenta, ¿no? Hoy vamos a hablar de misterios en hospitales y en sanatorios, y la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué nos da tanto miedo relacionar misterios y apariciones con los hospitales? Hombre, el chascarrillo a mí ya me iba a salir, yo creo que a Juanca también se le pasaba por la cabeza. Suéltalo, a ver. No, bueno, es que abordamos ciertas denuncias de vez en cuando en este programa sobre ciertas urgencias, pero creo que por ahí no van los tiros, ¿no? No, pero efectivamente eso, más que misterio, produce auténtico miedo, ¿no? Esas famosas listas de espera, etcétera. Bueno, en fin, volvamos al redil del misterio. Yo no sé si a ustedes les da miedo los hospitales, al margen de que vamos generalmente a un hospital para no cosas buenas, salvo que sea un parto, poco más, ¿no? No se me ocurren ahora muchos otros motivos por los que uno acude en positivo a un hospital. Normalmente tiene una dolencia, etcétera, ¿no? Salvo el parto, que bueno, siempre suele ser una buena noticia. ¿A ustedes les da miedo los hospitales? Depende del momento, ¿no? Pero sí que es verdad que un pasillo de un hospital a oscuras, de noche, ¿no? Con las luces y solitario, no es un sitio que me dé buen rollo en absoluto. ¿No lo da? ¿A ti, Pablo? No, a mí la verdad que no me da nada de miedo. Es verdad que si uno se pone a pensar... Y si ya se cayera como una bandeja de esas metálicas que hace clink, 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 no me preguntes por qué, no me gustaría. También te digo, a lo mejor te quedas encerrado de noche, piensas que hay gente que ha muerto ahí, que a lo mejor está cerca de X lugar donde sí que han ocurrido y te empiezan también un poco a enrollar, ¿no? Los trabajadores del propio centro, pues ahí a lo mejor sí que me preocuparía. Fíjate que entre los dos han dado prácticamente la respuesta. ¿Por qué nos da tanto miedo relacionar misterio o apariciones en los hospitales? Porque primero es un lugar donde nos sentimos vulnerables en general. Estamos ahí, pues,
entrecomillamos, si quieres, recluido muchas veces por una situación que no nos resulta cómoda, enfermedades muchas veces complicadas, y esa vulnerabilidad se suma a los sonidos que produce el propio hospital, especialmente por la noche, enfermos pues que se lamentan, etcétera, y luego, como bien decía Miguel Ángel, es que hay pasillos, en general todos, pasillos en los hospitales que uno no sabe bien a dónde van, qué hay detrás de esa puerta con ojo de pez, ¿verdad? Y eso nos infunde cierto temor. Además hay que sumar efectivamente los testimonios, y hoy conoceremos algunos, de no solo pacientes de los hospitales, sino del propio personal, que para mí son unos testimonios muy solventes, que generalmente no suman en su trayectoria profesional, pero que tienen total convencimiento de que han vivido eso dentro de esos muros. ¿Qué se suele reportar en este tipo de lugares, Juanca? Bueno, se suele reportar, generalmente son sonidos que entiendo, y damos por hecho, en muchos casos no, que son sonidos que el profesional, en este caso, sí sabe diferenciar del sonido habitual de esa planta, de esa zona del hospital. Sonidos que muchas veces son reportados por vigilantes que hacen rondas en áreas de hospitales. Estamos hablando de hospitales abiertos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay hospitales y sanatorios, y ahora hablamos de algunos, que ya están cerrados, que lo fueron en el pasado, ¿no? Bueno, y que reportan no solo sonidos, sino presencias. Estamos hablando de apariciones, lo vamos a decir con todas las palabras, apariciones en muchos casos que llegan a ser descritas con tanto lujo de detalles, que cualquiera podríamos decir que a quien vio fue un vivo, ¿no? Tampoco estoy yo asegurando que la aparición tenga que ser un difunto, eso no lo diría yo casi nunca, ¿no? Pero sí, apariciones, sonidos extraños, extraños olores. Ya sé que los hospitales huelen a todo, pero menos a incienso, por ejemplo, ¿no? O al tabaco. No es habitual que esto huela, o que a esto huela dentro de un hospital. Bueno, suele ser ese tipo de recursos, ¿no?, parapsicológicos los que ocurren dentro de un hospital. Recordamos, por cierto, el teléfono de contacto para la sección, para que le hagan llegar sus preguntas, incluso sus propuestas a Juanca Romero Asmen, el 677-92-6015, el 677-92-6015. Hoy estamos hablando de esos misterios en hospitales, en sanatorios. Pondremos casos, nos quedaremos aquí incluso en la isla de Tenerife, pero antes, Juanca, no sé si nos quieres llevar a otros lugares. Sí, si te parece, vamos a hacer un sondeo muy ligerito por algunos lugares de la península y luego nos venimos aquí. Por cierto, has dado ese WhatsApp para todos los oyentes, sin olvidarnos de que hay oyentes que a lo mejor ahora, en este momento, lamentablemente están en una cama de hospital, con lo cual están en el decorado, en el escenario perfecto para aportar su testimonio en esta mañana de viernes 13. Ese viaje, si quieres, lo vamos a iniciar en Madrid, concretamente en el Sanatorio Santo Ángel de la Guarda. Lo conocen como La Barraca. El aspecto, si alguno tiene la tentación de buscarlo en internet, van a ver que es un edificio wow, de esos que dice, caray, no sé si entrar o no. Bueno, este fue sanatorio antituberculosos entre el año 41 y el año 80 del siglo pasado. 1980 es cuando se cierra como hospital de tuberculosos y pasa a ser hospital psiquiátrico. Es decir, imaginemos la impregnación que va quedando en ese lugar, desde el 80 hasta el 95, 15 años. Y luego ya pasa a estar abandonado hasta nuestros días, y en esa barraca, en ese sanatorio Santo Ángel de la Guarda, se habla de apariciones, de voces, se han recogido psicofonías para aburrir, movimientos de objetos. Esto yo siempre lo voy a discutir, sensaciones de presencias, y sobre todo hay un fenómeno que a mí sí me llama la atención. Es un lugar abandonado, por lo tanto está desconectado de la red lumínica, y sin embargo se han visto luces encendidas en la actualidad donde, insisto, no hay toma de corriente, ¿no? Este es uno de esos lugares. Claro, esto atrae a propios y a extraños. Ahí se han hecho rituales de todo tipo, algunos de corte satánico, que he podido comprobar efectivamente lo son. No es que sean niños jugando a ver qué sale, no. Rituales bastante serios. Se ha ido a hacer contactismo a ese lugar y, por supuesto, vandalismo y reventar el sitio, porque en todos estos sitios que están abandonados, pues acaban produciéndose ese tipo de cosas, ¿no?
¿Qué más lugares tenemos, Juanca? Mira, voy a dar un saltito. Nos vamos a Terrassa, ¿no? Bueno, a mí me gusta llamarlo Tarrasa, pero como esto va cambiando. Ahí está el Hospital del Tórax. Este sí es el más conocido, creo que a nivel nacional, y me atrevería a decir internacional, de los que tenemos en España. Este fue creado como un sanatorio para enfermedades respiratorias y estuvo activo desde el año 1952 hasta el año 1997. Este lugar lo conoce todo el mundo, incluso a quien no le gusta el misterio, y verán por qué. Bueno, primero decir que por ahí pasaron miles de pacientes. Muchos de ellos, imagínense, ¿no?, las dolencias, el tiempo que pasaron allí, viviendo ese declive hasta la muerte, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues este sanatorio tuvo las tasas de suicidios más altas de los sanatorios españoles. Se subían muchos porque ya no soportaban más a la 9ª planta y desde ahí se arrojaban al jardín. Ese jardín, que se conoce como la jungla o el jardín de los suicidas, es el epicentro, vamos a decir, del Hospital del Tórax de Terrassa. Bueno, pues déjenme decirle que una parte de ese antiguo hospital fue reconvertido y una productora muy conocida de cine y televisión lo tiene para el uso y disfrute de su profesión. Bien, ahí, de hecho, se hace la Academia Operación Triunfo. Y en ese lugar, en esa porción de este antiguo sanatorio, muchos de los que llamamos cariñosamente triunfitos, aunque no les gusta, muchos de los alumnos de esa academia y profesionales del medio que trabajan en esa productora de OT han reportado efectivamente fenómenos paranormales en el área donde ellos han habilitado esa productora, ¿no? Locos por la música, ¿no? Bueno, todavía nadie ha reportado si algún bicho de estos ha cantado, pero sí debe ser bastante, vamos a decir, inquietante que tú estés preparando tu voz, estés preparando una carrera profesional como cantante y se te aparezca ahí el Quasimodo de turno, ¿no?, para reventarte el inicio de esa trayectoria, ¿no? Juanca, cuando entras a un sitio de estos, ¿qué equipo llevas? ¿Qué equipo metes en la mochila? Esto, claro, esto es como, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y no es el mismo equipo el que yo llevo hoy que el que llevaba hace 15, 20 años, ¿no? Es más, te digo que hoy llevo bastante menos equipo que el que llevaba hace 20 años, a pesar de que hoy hay mucho más aparataje. Personalmente creo que a estos lugares, primero, hay que ir con mucha cautela. Segundo, jamás te saltes un muro que no te pertenece, es decir, si está cerrado es porque no se puede entrar. No invitamos a nadie a que entre a lugares abandonados, porque sí, existe una cosa que es pedir permiso y si no te lo dan, pues no vas y punto. Una vez que estás dentro, yo soy de los que me muevo con muy poco aparataje. Es verdad, llevo 4 grabadoras porque me gusta distribuirlas al unísono en diferentes puntos del lugar. Llevo algún aparato del que ya hemos hablado aquí, que son captadores psicofónicos como la PSB7, ¿se acuerdan? La famosa Spirit Box. Y ahora estoy pues practicando con otro aparato que es una cámara que nos marca las siluetas de lo que se supone son presencias, es decir, es un aparato que te marca unas líneas verdes donde hay una silueta en principio humanizada, humana, ¿no? O con ese contorno. Bien, tú primero mides que en ese lugar no haya nada que marque esa silueta, por ejemplo una percha que puede simular unos hombros y a partir de ahí empiezas a hacer mediciones y échate a correr cuando aquel aparato sí marcas esas líneas verdes en un lugar donde no hay nada en teoría, ¿no? Bueno, poco más. El entusiasmo, la gana y sobre todo la paciencia. Y por cierto, visitemos las hemerotecas. Es importante comenzar una investigación yendo a las hemerotecas, a los archivos, a las bibliotecas, documentarse del lugar para luego saber en qué lugar estoy. Eso es fundamental. Esto en lugares abandonados, Miguel Ángel, claro, porque cuando hablamos de hospitales que están inactivos, entenderás que es muy difícil que te autoricen a hacer una investigación, pero cierto es también que muchos profesionales de esos lugares que hoy están funcionando, por iniciativa propia, realizan sus experimentaciones, ponen sus grabadoras y sus cámaras y mucho de ese material a mí me llega. Y bueno, en fin, y con la complicidad de alguno también hemos hecho algo in situ, pero bueno, no puedo decir dónde evidentemente, pero... ¿Pero y qué te has encontrado? En hospitales abandonados o sanatorios, te puedo contar que ahí, claro, entra mucho el deseo de que ocurra algo, ¿no? Pero sí hay un sitio donde sí me ocurrió, y esto no lo voy a olvidar en mi vida. No voy a citar la isla si les parece, porque entramos a ese lugar que ya estaba abandonado. ¿Por lo menos la provincia?
Santa Cruz de Tenerife, un antiguo hospital. Es decir, en ese momento ya lo habían abandonado para reconvertirlo en otra cosa, ¿vale? En ese proceso, pues coincidiendo con un congreso al que fui, junto con otros compañeros, nos metimos en ese hospital, antiguo hospital. Y yo estoy un poco acostumbrado, aunque también me asusto como todo el mundo, pero puedo asegurar que lo que vivimos en la primera planta de ese antiguo hospital jamás lo voy a olvidar. Subo con uno de los compañeros, los otros se quedan abajo, ya estaba, pues ya no tiene puertas ninguna de las habitaciones en ese momento, porque lo están desmantelando, de hecho hay ciertos escombros por los pasillos, y yo voy avanzando con este compañero por ese pasillo hasta el fondo. Imagínense la oscuridad de esa noche en ese edificio, puerta a la izquierda, puerta a la derecha, puerta a la izquierda, puerta a la derecha, puerta digo sin puerta, o sea, la entrada a las habitaciones. Y hay un momento cuando voy llegando a mitad de pasillo, un poco antes, que con el rabillo del ojo, en una de las habitaciones de la izquierda, yo vi lo que para mí, yo interpreté, era un señor muy alto, que estaba a contraluz en la ventana. Yo lo denominé el viejo, esto tiene un porqué. En ese momento yo miro al compañero y le digo, con una palabrota, le digo, ahí hay un viejo. En ese momento me echo a correr hacia adelante, miro hacia atrás a ver dónde estaba mi compañero que desapareció, porque había corrido en dirección contraria, y te aseguro que la angustia que yo viví en aquel pasillo la he vivido pocas veces. Bien, pues en ese pasillo, unos días después, pusimos una serie de grabadoras y créeme que en la habitación donde yo creí ver aquello, que pudo ser una ilusión óptica, recogimos un audio que viene a entenderse o a interpretarse como no, pero un no muy seco, muy rotundo, en esa habitación. Por lo tanto, yo eso me lo quedo, ese es uno de mis bailes y te aseguro que no me gusta. ¿Por qué un viejo se estaba a contraluz? ¿Por qué sabes que era viejo? Fíjate, porque de esto se han hecho estudios, ¿no? Como todas las estadísticas... Es una figura alta, claro, a contraluz. Claro. ¿Sabes por qué? Porque me dio mal rollo. Esto se ha analizado. ¿Te dan mal rollo los viejos? No, te lo explico. No, que al contrario, si los quiero un montón, sí, en realidad es a los que quiero. Los jóvenes van a su bola, los quiero menos. Mira, estos han hecho estudios a través de universidades. Ya sabes que universidades como la de Duke y otras siempre hacen estudios raros, ¿no? Bueno, pues un estudio dice que cuando un testigo de lo insólito de una aparición siente mal cuerpo, mala vibra o incluso le dan arcadas o se llega a vomitar, como ha habido testigos que le ocurren, lo relaciona directamente con la muerte. Y la muerte, el cerebro nos trabaja como quiere, por proximidad con la vejez. Y entonces dices un viejo, nadie dice un muerto, muy pocas veces dicen un viejo o una vieja. Cuando no te da mal rollo, pues ya es la dama de blanco, es una nebulosa, es otra cosa, ¿no? En fin, esto es así y yo sentí muy mal rollo aquella noche, ¿no? Juanca, hicimos ese viaje por la península, también nos ubicabas en alguna de las islas, no querías decir en cuál, pero sí que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ponernos aquí en situación en la isla. A mí a bote pronto se me ocurren dos nombres, yo no sé si vas a tirar por ellos. Yo voy a nombrar unos cuantos, sí. Pero el primero que se me viene a la cabeza, además, un lugar de estudio frecuente, por cierto, hoy salen las notas de la PAU, algunos se asustará, pero algunos se habrá asustado si ha preparado ahí los exámenes, porque es el Hospital Dolores. Yo no sé si por ahí van los tiros y querías hablar de eso hoy. O sea, te has ido a La Laguna, te has ido al antiguo Hospital de Dolores, conocido por todos como la Casa Socorro. Ese es uno. Luego, si quieres, nos vamos, por ejemplo, a la Candelaria o a otros complejos hospitalarios. Que dices tú, que es la Casa Socorro, que actualmente es biblioteca municipal en La Laguna, de este se han recogido testimonios desde hace muchísimos años, ¿no? Yo recuerdo hablar en el asilo de mayores del Cristo de La Laguna, hace muchos años con doña Minerva, con la que yo tenía mucha confianza. Yo la llamaba Miner. Esta mujer ya había perdido un poco la cabeza por los años, ¿no? Y bueno, en una ocasión yo le pregunté, Miner, ¿tú te sabes alguna historia de fantasmas de La Laguna? Y Minerva me respondió, oye, ¿qué preguntas más raras me haces? Claro que sí. En la Casa Socorro, dice Minerva, en la Casa Socorro se aparece el fantasma de la monja del casco, me dijo. Yo pensaba que la mujer estaba desvariando ese día, ¿no? O en fin, tenía días malos, ¿no? Y yo le dije, la monja tenía moto, le dije, ¿no? Y entonces ella, bueno, me increpó, tu madre no te educó, ¿no? En fin, dice, es que la monja del casco se aparecía en el baño que estaba detrás del pequeño almacén. Ella llamaba a la monja del casco a esas monjas sanitarias que tienen una toca,
que tienen la toca abierta, no sé si lo han visto, ¿no? Ese tocado como la lagartija del desierto, ¿no? Así expandida, ¿no? Fíjate, ya esta mujer relacionaba a fantasma con ese lugar. Pero es que en ese lugar, hoy biblioteca, dicen que hay una aparición en el baño de hombres del piso superior, subiendo a la izquierda, que aparezca un fantasma en un baño de hombres tampoco es extraño, ¿no? Suele ser habitual. Pero en este caso se habla de eso en ese lugar, ¿no? Oye, que justamente durante 3 segundos se nos fue la luz, estábamos hablando de esto y yo no sé si tiene algo que ver, me imagino que no, que estaban cantando el cumpleaños feliz por ahí fuera. Oye, que había aquí antes de los estudios de Cadena Ser, hace muchos años. Pues, había un periódico que ya existe y antes pues nos podemos imaginar, Juanca. Estabas hablando de los grandes complejos también, ponías el nombre de la Candelaria. Sí, de hecho hay mucho escrito sobre los fenómenos. Estaba pensando en un periódico que murió, que no murió. Se sumó a otro periódico y entre los dos... pero se metió en el papel, un periódico Pablo. más grande, claro, que estaba diciendo si había un periódico que murió, que desapareció, en paz descanse, ¿no? Se integró en un grupo mayor. Que en papel descanse. Oye, eso me lo apunto, que en papel descanse, qué bueno. Papel descanse. El Hospital La Candelaria, fíjate que yo he tenido la suerte, conocí algunas cosas hace años, hace 15, 20 años, pero a raíz de empezar a hacer los recorridos, las rutas, viene mucha gente que trabaja en los hospitales, ¿no? Y te empiezan a contar, ¿no? Y en el Hospital La Candelaria se habla de presencias. De hecho, hay una historia que me contó una de estas asistentes que decían que en una de las salas donde guardan muchas camas, las amontonan, algunos trabajadores del hospital aprovechan para hacer el descanso, ¿no? Entonces se echan en una de esas camas que están ahí en ese cuarto, ¿no? Y estando ahí echándose la siestita, el descanso oportuno, han sentido como les han empujado, pero no movido, empujado la cama en la que están durmiendo contra el resto de camas, ¿no? Este tipo de cosas. O por ejemplo el Hospital del Tórax. No podemos evitarlo. Ya sabemos que al Hospital del Tórax no se va por una buena patología. Es un lugar donde va mucha gente con enfermedades realmente complicadas, algunas pues con un desenlace, muchas con un desenlace fatal, llegan a fallecer. Bien, pero es que en ese hospital, te cuento un caso, mira, una enferma que estaba en una de las habitaciones y de repente empezó a gritar, no voy, no voy. Las trabajadoras del turno de noche que estaban en ese momento ahí, a la que yo pude entrevistar hace muchos años para un programa, me decía que fue a ver qué ocurría, que esta mujer que estaba en una fase complicada de su enfermedad estaba haciendo por levantarse de la cama, diciéndole que no quería irse, aunque aquel señor le dijese que se fuese con ella. Y describe a este señor, y describe a un hombre alto, muy mayor, con una chaqueta de pana que dice era negra y que tenía los ojos muy abajo. Yo interpreté que podrían ser ojeras, ¿no? Bueno, pensaron las trabajadoras que aquello era fruto del medicamento tan fuerte, los chutes que le estaban dando a esta mujer. Pero es que en ese momento suena una de los timbres de otra habitación. Y cuando van a mirar es una habitación en la que no hay ni un solo paciente en ese momento, ¿no? Entonces se creó ahí un ambiente bastante complejo de asimilar, y episodios como este, unos cuantos. Se habla incluso de una religiosa, de una monja paseándose por el Hospital del Tórax de aquí de la isla de Tenerife, ¿no? ¿Tenemos algún caso más en la isla? Sí. Por ejemplo, bueno, por cierto, aquí ya hemos hablado de un sanatorio que nunca lo fue, aunque quiso serlo, que fue el de Abades. Insisto, ahí no Nunca hubo nada. Nunca hubo leprosos. Fenómenos extraños, puede haberlos. De hecho, hay alguna grabación que se ha hecho allí. Entré hace poco por ahí, ¿eh? La verdad que el sitio no invita. Pero recordemos siempre algo. Cuando estamos hablando de fenómenos insólitos, paranormales, extraños, como los quieras denominar, siempre lo relacionamos con la actividad que hay en ese momento. Si aquí ocurriese algo ahora, por ejemplo, que se vaya la luz, lo vamos a relacionar con qué está pasando aquí ahora, qué es esto, ¿no? Es que los lugares tienen un pasado, ¿no? Por eso te preguntaba yo antes aquello, ¿no? Es que en el valle conocido como los leprosos de Abades también hubo ejercicios militares donde pues hay una impregnación no buena, donde se utilizaban armas, donde algunos mandos incluso llegaban a disparar a perros callejeros, esto lo puedo asegurar. En fin, la impregnación puede venir de distintos lugares, ¿no? En los hospitales la impregnación viene de serie. En los hospitales se espera que haya impregnación porque lo que hay es dolor, como decíamos antes, y situaciones nada agradables, ¿no?
Juanca, ¿te van a quitar la tarjeta sanitaria después de esto? No, al contrario. Escúchame, hay un hospital aquí en Santa Cruz de Tenerife, no voy a decir que está muy cerca del Parque García Sanabria, en el que cuando entro ya hay médicos que me saludan, porque en esa clínica también se reporta una presencia en uno de los pisos superiores y bueno, y los médicos me dicen, ¿qué vienes? ¿Por ti o buscando fantasmas? Digo, no, hoy por ninguna de las dos cosas, ¿no? Bueno, en fin, que sí, que los trabajadores, a poco que les preguntes, te van a decir, te van a contar historias ocurridas en estos lugares y por supuesto los pacientes, ¿no? Dice un oyente, buenos días Miguel Ángel, a pesar del yuyu que te da entrar en un hospital, pienso con optimismo, siempre que me van a poner buena del mal que tengo y que voy a salir a comerme el mundo. Los hospitales, hombre, claro. A los hospitales nos dan yuyu, No. Por las noches, desiertos, Escucha, da más oscuras, miedo. Que no. pero por supuesto, ¿no? Da más, en serio, ahora lo digo muy en serio, a mí me da más miedo ponerme malo cualquier día, pero como me ponga mal un viernes o un sábado, me da auténtico pavor Pánico. Tener que ir a unas urgencias, se los aseguro. O sea, eso sí que da pánico. Y da más pánico no tener hospital ni siquiera. O no tener hospitales, o no tener hospital. dinero para pagar la solución en un hospital como puede ocurrir en otros países como Estados Unidos, ¿no? Fíjate que, y cuando dicen, ¿no? Lo de la sangre también, ¿no? Me da miedo la sangre. Dices, pues no tenerla, imagínate. ¿No? Imagínate, ¿No? claro. Imagínate que necesite sangre y no haya. Hay que Eso da pánico. relativizar todo esto. Pues está el sin sangre también, ¿no? Pues Bueno, esos son otros. ¿no? Esos son otros, sí, Son sí. otros. O el sangre de horchata y esas. Sí, sí. O los que te chupan la sangre. Sí, sí, ¿no? sí. Están todos, ¿no? Bueno, hablamos... Da, 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿no? Sí, Esto da bueno, para mucho. en los de chupasangres podríamos hablar un día del vampirismo, porque existió, Pues mira. Eso existe, sería un tema interesante. pues el próximo... Existe el vampirismo. Existe. El vampirismo, qué interesante. ¿Qué es, según la ciencia, y qué interpretan los que practican el vampirismo hoy en día? Quienes se afilan los colmillos. Vamos a hablar, si quieres, de eso en la próxima ocasión. Mira, dice Raquel, me encantan estas historias, aunque luego muera de miedo. Porque te las estoy contando por la mañana, te las cuento esta noche. ¿Y qué tenemos esta noche, Juanca? ¿O Pues este aquí fin de tienes, semana? ¿dónde te localizamos y qué tenemos este fin de semana por delante? Este fin de semana Rutas Misteriosas sale esta noche en la Laguna Paranormal, mañana la Laguna Oculta, y el domingo nos vamos por la tarde a las 6:30 a la Orotava Misteriosa a descubrir esas claves insólitas y masónicas en rutamisteriosa.es. Hagan ejercicio porque en la Orotava las pechadas son como son. No, esta ruta es plana. Esta ruta es plana. Casi pues eso plana. importante, Es muy plana. Eso es importante porque Está si no, estudiada. Es si plana no- y pasa si por no- Casa Egón, con lo cual no hay problema. Pasamos por encima, pero que sí, que es muy plana. De hecho, está diseñada para gente como yo. Juanca, un placer. Feliz semana, feliz fin de semana y que vayan bien la ruta. Igualmente, buen fin de semana.